Hola a todos, muy buenos días. Hoy nos encontramos acá nuevamente para hablar sobre la segunda parte de nuestra clase que tiene que ver con el proceso de negociación. Nosotros ya veníamos hablando de unos antecedentes, de un contexto en el que se da la negociación, sobre qué es la negociación, sobre cuáles son como esos temores que nosotros tenemos en el momento de negociar, cuáles son las características de la negociación dentro de nuestro ámbito o dentro de nuestro contexto como diseñadores, cuáles son de pronto esas dificultades que a veces nosotros cuando no estamos muy vinculados con ese tema, pues se nos pueden presentar. Y hoy vamos entonces a concluir un poco esta etapa introductoria al proceso de negociación, hablando de algunas técnicas o de algunas formas o de algunas situaciones que se pueden dar en este proceso. Recordemos que en este caso nosotros estamos hablando de los procesos de negociación junto con el cliente, o sea, cuando se nos presenta un panorama, una situación de negociación. Nosotros ya hemos visto anteriormente que por las características de los productos y servicios que nosotros ofrecemos, pues si bien es importante y nos facilita conocer de antemano algunas tarifas, tener un tarifario, tener, por ejemplo, claros cuáles son nuestros costos fijos, nuestros costos variables. En el caso de tener un emprendimiento, conocer cuál es nuestro punto de equilibrio, pero de todas formas, por las características de los proyectos a los que nosotros nos vemos enfrentados todos los días, pues es muy común que nos vamos a tener que enfrentar a, a procesos de negociación, a procesos de venta, y cuando hablo de venta me refiero a ofrecer nuestros servicios directamente, en el caso, no solamente en el caso que trabajemos como independientes directamente con el cliente, sino también en los equipos de trabajo. Entonces las herramientas de negociación van a ser muy útiles en todos estos contextos. Bueno, para empezar a hablar sobre las técnicas y los procesos de negociación, debemos empezar por decir que negociar es un proceso que es muy parecido a vender, pero no es lo mismo. Algunas ventas necesitan un proceso de negociación, otras ventas no. Otras ventas yo solamente establezco un precio, lo pongo en el mercado y el comprador o el usuario o el cliente pues simplemente hace uso, dice sí o no y compra o no ese producto o ese servicio. Pero nosotros la mayoría de las veces nos vemos involucrados en procesos o en proyectos que requieren una negociación constante, porque como lo decía, son procesos, son proyectos. No es solamente que yo vendo pósters a 5.000 y pues ese es el precio que yo he fijado, sino, por ejemplo, un proyecto de identidad de marca o un proyecto de un producto audiovisual, una película, una animación, proyectos que son a largo plazo, que requieren cronogramas, que requieren una negociación e incluso una renegociación constante de las condiciones con las que nosotros vamos a trabajar, de las circunstancias que se presentan, de llevar al cliente a veces en momentos donde la situación se sale un poco de lo previsto y debemos incurrir en más gastos, o cuando, por ejemplo, hay un proyecto que hay algo que no funciona, entonces tenemos que retomar y rehacer. Y esos procesos por lo general toman tiempo y son procesos que requieren algún tipo de técnica para llevar a cabo. Como les decía entonces, si bien es un proceso muy similar al de la venta y algunas ventas lo requieren y otras no, pues también tenemos algunas diferencias. Ya hemos dicho que vender es persuadir o convencer a un posible cliente para que piense o actúe o tome una decisión como nosotros queremos o como nosotros estamos guiando, digamos, ese proceso de venta, que sea en beneficio de ambas partes, porque eso no se trata solamente de yo gano, porque eso se llama estafa, ¿cierto? Si yo gano y engaño al otro, pues allí no hay una relación sana de negociación o de venta, sino que lo que hay es una estafa. Entonces, la idea es que ganen ambas partes, pero como siempre en todo proceso, pues es necesario persuadir, y no solamente nosotros somos los que persuadimos, también el cliente o la otra parte, pues por lo general va a estar tratando de persuadirnos a nosotros para bajar los precios, es como lo más común, o para que demos
mucho más por el mismo valor o bueno, hay muchos intereses allí en juego. Entonces, recordemos que la negociación lo que intenta es persuadir a la otra persona para poder llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, o sea, en el que yo me vea beneficiado, obviamente sin poner en juego la calidad del producto o del servicio. Se ha dicho entonces que negociar es un proceso de resolución de conflictos, pero aquí no estamos hablando de un conflicto en el mal sentido de la palabra, sino de un conflicto de intereses entre dos o más partes, pues siempre bajo la negociación van a haber unos intereses allí de por medio, unos intereses económicos, unos intereses de por la obtención de un producto que nos va a llevar a nosotros a esa discusión, vuelvo y digo, en el buen sentido de la palabra, no es de agarrarnos ni de gritar, no, es discutir diferentes perspectivas para llegar a un acuerdo. Aquí hay una imagen que me parece muy curiosa, donde hay una carreta y hay un caballo, y ya vamos a ver por qué. Las fases de la negociación son muy parecidas a las de la venta. Del conocimiento y del dominio de estas fases va a depender entonces en gran medida que nosotros tengamos éxito o que fracasemos en esa negociación. La imagen hace relación a qué va primero, la carreta o el caballo, dependiendo pues hacia dónde quiero ir yo, ¿cierto? ¿Qué va primero, vender o negociar? Entonces debemos tener en cuenta que si nosotros empezamos a negociar antes de vender, pues lo que vamos a hacer es que vamos a poner la carreta enfrente del caballo, porque yo no puedo negociar algo que todavía la otra persona no ha manifestado un interés, algo en lo que la otra persona todavía no se ha interesado, no ha dicho sí, yo quiero esto, pero entonces ¿cómo? Entonces el cómo es esa parte de negociar. Entonces yo primero debo vender, primero debo exponer todos los elementos, todos los argumentos para que la otra persona se vea interesada en mi producto o servicio. Una vez tengo ese interés, o sea, una vez la otra persona ya compró mi idea, ya compró mi producto, y cuando digo compró, digamos que es un compró entre comillas, porque ya dice, yo quiero esto, pero entonces ahora sigue el cómo es la negociación, o sea, a dónde, cómo vamos a lograr los pagos, si voy a tener un descuento, si para cuáles van a ser los tiempos, qué otras ventajas o cuál es el valor agregado que yo voy a obtener por esa compra, etcétera. Entonces vamos a mirar rápidamente cuáles serían esas fases de la negociación. Entonces, primero que todo vamos a tener la preparación para poder negociar. Pues antes que todo, yo primero debo definir qué es lo que pretendo conseguir y cómo lo voy a conseguir, estableciendo unos objetivos propios, pero también tratando de descubrir los objetivos de la parte contraria para saber yo cuánto le puedo ofrecer y saber también yo cuánto puedo pedir. Entonces, la preparación es sumamente importante en cuanto estamos conscientes de lo que tenemos, de lo que llevamos para ofrecer, de lo que podemos pedir a cambio y hasta dónde nosotros estamos dispuestos a ceder. Luego sigue la discusión, que como les decía, la discusión pues simplemente no se trata de una pelea, simplemente se trata de un intercambio de propuestas o de puntos de vista. Las personas entonces cuando negocian, porque tienen que, digamos, resolver un conflicto o cuando quieren llegar a un punto de acuerdo de estos intereses, pues entonces lo que hacen es explorar los temas, conocer las actitudes, conocer los intereses del otro. Esto se llama normalmente una conversación, es un intercambio o es una presentación de ideas que debe, digamos, evitar la agresividad, evitar el como estar a la defensiva o a la ofensiva, sino simplemente una exploración. Bueno, una vez se ha realizado esta conversación, esta exploración, seguimos analizando las señales. ¿Cuáles son esas señales? Entonces, en la negociación las posiciones se van moviendo. Entonces, moviéndose hacia dónde, pues unos van cediendo, los otros van frenando y así sucesivamente hasta llegar a ese acuerdo que queremos llegar, ¿cierto? Entonces, esas posiciones se van moviendo, unas veces nos acercamos, otras veces nos distanciamos, pero la señal es un medio que utilizan los negociadores para indicar que está dispuesto a negociar. O sea, si yo de entrada digo no, no me interesa, pero no abro ninguna posibilidad, no doy ninguna señal, pues digamos que hasta ahí puede llegar
la negociación. La otra persona puede insistir, pero si ya hay un no rotundo, pues allí no tenemos nada que. Pero si se da una señal o un mensaje que la otra persona puede interpretar como un, por ejemplo, bueno, ¿y qué tal si? Y otra opción es, ese tipo de señales debemos saberlas interpretar y debemos llevar, pues también, obviamente, llevar material con que responder a esas señales. Por ejemplo, bueno, si me pide un descuento, ¿hasta dónde puedo yo ceder? Pero yo no puedo improvisar por el camino. Todas esas, las respuestas a todas esas señales, yo debo llevarlas preparadas desde obviamente la fase de la preparación. Bueno, si hay un no rotundo, ¿cuántas veces estoy dispuesto a insistir? Si me pide un descuento, ¿hasta cuánto puedo yo dar sin empezar a, digamos, a perder yo dinero? ¿O qué valor agregado le puedo ofrecer yo en el momento de la negociación o en el momento de retirarse mi cliente o de no querer negociar más? ¿Cómo voy a cerrar yo ese proceso? Etcétera. Entonces esos acercamientos y esos distanciamientos yo también debo estar preparado para diferentes escenarios. Frecuentemente las afirmaciones que se hacen en la primera fase de negociación son de rechazo o de naturaleza absoluta tipo no concederemos nunca un descuento, el descuento que usted nos pide, o no podemos llegar hasta allá, o es absolutamente imposible aceptar esa forma de pago, o no podemos considerar esa propuesta. Pero entonces, como les decía, ahí es donde ustedes tienen que ir preparados, saber hasta dónde van a dar la batalla o hasta dónde van a insistir, porque recuerden que una negociación, al ser un proceso social entre dos personas o dos entidades o digamos, dos perspectivas diferentes, pues siempre va a haber ese elemento emocional, porque aquí no se trata de negociar con una máquina. Estamos siempre, recuerden que siempre estamos negociando con otro ser humano que tiene también unos intereses y que va en busca de esos mejores intereses para su empresa o para su persona. Bueno, ahora seguimos con la fase de las propuestas. Las propuestas, una vez se ha dado como ese tire y afloje, es aquello sobre lo que se negocia. ¿Por qué? Aquí sí entramos de plano en la negociación, porque nosotros no negociamos las discusiones. O sea, la discusión es sobre si, o sea, yo pongo mis cartas sobre la mesa y la discusión es sobre si la tomo o si la dejo. O sea, digamos que hasta allí sería algo así como el proceso de venta. Pero cuando yo ya entro en la negociación, yo ya no estoy discutiendo si sí o no, recuerden que estoy discutiendo el cómo. Entonces, aunque las propuestas pueden ser un objeto de discusión, la negociación no se plantea sobre la discusión inicial del precio o del producto. La negociación es del cómo lo voy a adquirir y cómo entonces va a desarrollarse ya toda la parte de comenzar con esta sociedad o con este, digamos, intercambio. Se sale de la discusión por una señal que conduce a una propuesta. Entonces recordemos que cuando tenemos una señal de bien, podemos avanzar, entonces seguimos a una propuesta. Tenemos aquí una oferta, tenemos una petición y tenemos que ya estamos en un lugar diferente a la posición inicial, donde de pronto habían unos intereses diferentes que luego se aceptaron hasta cierto punto y ahora sí podemos entonces empezar a negociar ese cómo. Ahora, una vez que hemos hablado sobre el cómo se va a llevar a cabo, hablamos entonces o pasamos más bien a la fase de intercambio. O sea, de yo qué te doy, tú qué me das. En esta fase, que es la más intensa de todo el proceso de negociación, exige una gran atención de ambas partes porque se trata de obtener algo a cambio de renunciar a otra cosa. Aquí es cuando ya entramos en materia de, bueno, yo le puedo dar a usted 6 meses de garantía, pero entonces no le puedo hacer ese descuento. O si yo le hago este descuento, entonces usted me va a mí a facilitar o digamos que me va a cumplir con los pagos o con previos pagos para dar inicio al proyecto, etcétera. Infinidad de cosas que se pueden negociar en este aspecto, pero lo que buscamos es obtener algo cada vez que renunciamos a algo. O sea, si yo le doy un descuento,
usted me garantiza tal cosa. Si yo no le rebajo esto, pero entonces le puedo garantizar una capacitación, por ejemplo, para el uso de la plataforma o para la actualización de la página web, etcétera. Entonces hay millones de cosas que nosotros podemos tener allí y que debemos llevar desde el momento de la preparación, porque esos van a ser nuestros ases bajo la manga para no tener que ceder a todas las necesidades del cliente o a todas las solicitudes del cliente. Por otro lado, se concede, entonces cada vez que se concede algo, siempre debemos obtener algo a cambio para que haya una negociación justa, porque si no va a haber si una de las dos partes no está preparado para negociar y no tiene conocimiento de negociación, siempre va a haber alguien que va a ganar mucho y va a haber otra parte que va a salir un poco engañado o muy engañado. Entonces, por eso siempre debemos tener muy claro hasta dónde ceder y llevar esos haces para ver yo qué puedo ofrecer para intercambiar con el otro, para intercambiar con el cliente. Y finalmente, entonces tenemos el cierre y el acuerdo, que como es lógico, pues ya es donde el acuerdo llega a su fin, donde ya, digamos, empezamos a hablar de un contrato, donde ya todo esto va a quedar por escrito. Y así como cuando hablamos del cierre de una venta, también cuando hablamos en el cierre de la negociación debe hacerse de forma segura, con firmeza, y para que sea aceptado debe satisfacer un número suficiente de las necesidades de la otra parte. Como les decía ahorita, no puede haber uno que gane todo y el otro que termine dando más de lo normal, ¿cierto? En cualquier caso, y al igual que en la venta, entonces existen dos tipos de cierre. Uno es el cierre por concesión, que es la forma más frecuente, que equivale a terminar esa fase de intercambio ofreciendo una concesión para conseguir un acuerdo. Entonces, finalmente yo le digo a mi cliente, bueno, listo, vamos, yo le voy a dar eso que usted me pide y cerremos entonces ya de una vez el acuerdo para que no demos más vueltas, para que entonces demos esto por concluido. Y la otra es un cierre con un resumen, que es que al terminar esa fase de intercambio, entonces hacemos un resumen de todos los acuerdos alcanzados hasta el momento, decimos, bueno, mire, yo le voy a dar esto, usted me va a dar esto, y vamos a buscar digamos, las cosas, los beneficios de haber llegado o las ventajas que podemos tener llegando a este acuerdo y los puntos que no se pudieron resolver, porque si no vamos a seguir allí patinando toda la vida, pues los vamos a dejar pendientes. Pero es hacer ver a ambas partes que ya hay un acuerdo y que los otros puntos se pueden ir negociando por el camino dependiendo de las primeras etapas o fases del proyecto, cómo se van desarrollando. Bueno, y ya digamos, como una parte ya extra o final, es la negociación del precio. Si bien este no se habló durante el resto del proceso, o sea, si yo no tenía un precio de venta desde el inicio de la venta, sino que simplemente, porque recordemos una cosa, cuando yo voy a vender algo, por lo general yo ya tengo el precio. Y una vez fijado ese precio, pues yo lo vendo, el cliente lo compra o no, y luego se hace un proceso de negociación sobre el cómo se va a llevar a cabo. Pero en muchas ocasiones nosotros no tenemos un precio de venta al principio, sino que nos llegan con una solicitud y esa solicitud hay que analizarla, hay que negociarla y hay que fijar un precio en el proceso de esa negociación, dependiendo de las 10.000 variables que se me puedan presentar, como ya hemos visto en la unidad de cotización, pues dependiendo de todas esas variables que me puede plantear mi cliente, allí va a haber digamos que casi que dentro de la negociación va a entrar todo el análisis del presupuesto, del precio y todo esto. Entonces, miremos una cosa, ya cuando llegamos a este punto del precio, si no lo teníamos con anticipación, podemos decir que el cliente compra el valor del producto, perdón, compara el valor del producto con el precio que se le pide y cómo es más fácil de entender el precio que el valor, pues se entra en un conflicto de intereses. ¿Esto qué quiere decir? El precio que nosotros vamos a dar y el valor tienen que ser acordes, porque si recuerden que el valor es algo que es perceptual, el valor es percibido. El valor no tiene que ver con los gastos, no tiene que ver con la fijación inicial, digamos, del precio con un punto de equilibrio. El valor es lo que percibe
la persona que consume el producto. Entonces, si lo percibe como algo costoso, pues obviamente allí no va a haber negociación. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto cuando estamos negociando el precio durante este mismo proceso. Además, es un hecho probado que a nadie le gusta pagar más por algo de lo que pensamos que vale. Por ello, el vendedor tiene que hacer ver al cliente el auténtico valor de su producto. Por eso les hablo no solamente de negociación, sino también de venta. Cuando hablamos de venta, hablamos de persuadir. Y yo lo primero que debo tener claro cada vez que voy a ir a hablar con un cliente es, primero, estar seguro de que mi producto es un producto o un servicio de calidad. Conocerlo de arriba abajo, no titubear en cuanto a cuando voy a hablar de sus ventajas, de sus beneficios, tampoco mentir sobre sus debilidades y no saberlas manejar. Entonces, el precio, recordemos que tiene una referencia y eso quiere decir que un precio puede ser más alto o más bajo que otro. El precio se satisface en el acto o a corto plazo. O sea, yo pago y simplemente estoy dando una cantidad para que me den un servicio o me den un producto. Pero el valor se disfruta o se constata a lo largo del tiempo. O sea, el precio es algo que yo puedo ver inmediatamente porque lo estoy pagando. Pero el valor yo lo voy a empezar a percibir cuando disfrute de ese producto. Entonces, si a lo largo del tiempo yo empiezo a percibir que a mí me mintieron en esa negociación, que me dieron algo que no era, que me metieron una cosa por otra, pues entonces voy a empezar a perder el sentido del valor que inicialmente yo le di a ese producto. ¿Y eso en qué se traduce? En que a mí nunca más me van a volver a contratar. Y recordemos que gran parte de estos procesos tiene que ver con no solamente con conseguir un cliente, sino con mantenerlo en el tiempo, con crear una reputación, que de eso hablábamos en la clase o en la primera parte de la clase. La reputación que nosotros nos creemos va a ayudarnos a nosotros mucho más a, digamos, a vender nuestros productos o nuestros servicios o que, por ejemplo, pagar publicidad. Yo puedo pagar toda la publicidad del mundo, pero si tengo una mala reputación, pueda que caigan dos o tres incautos, pero no van a volver. O el voz a voz siempre va a ser mucho más poderoso. Entonces, siempre debemos pensar que el precio y el valor de nuestros productos sea acorde. Independientemente de que mis costos fijos sean bajos y que yo pueda cobrar un precio altísimo porque el valor agregado que le doy a mis productos, la responsabilidad con que los hago, que siempre los doy a tiempo, que son de buenísima calidad, que tengo reconocimiento en el medio, todas estas cosas pueden hacer que el valor se incremente muchísimo, pero si ese valor realmente corresponde a lo que yo estoy entregando, pues no hay ningún problema, buenísimo, porque nuestro trabajo se valoriza. Entonces, ¿cómo se mide la comodidad? ¿Cómo se mide la seguridad? ¿Cómo se mide la marca? ¿Cómo se mide el acompañamiento? Entonces, estas son cosas que son un poco abstractas, son intangibles. Estas cosas solamente las va a experimentar el cliente en cuanto empieza a consumir y a utilizar el producto. Por eso es tan importante que nosotros siempre ofrezcamos algo de buena calidad, que no mintamos en esos procesos. Los clientes suelen decir siempre, no, eso es muy caro, cuando en realidad deberían decir, no veo el valor, ¿cierto? O es un precio muy elevado. Pero cuando hablamos de cosas como que es muy cara o que es muy barata, esas palabras digamos que no deberíamos utilizarlas en el proceso de negociación porque pueden tener otras connotaciones. Cuando hay, la objeción es que algo es demasiado caro, esa naturaleza puede ser objetiva o puede ser táctica. Las razones objetivas es cuando, por ejemplo, el cliente, digamos, no tiene el dinero para pagar esto, entonces, pues sí es una razón, perdón, objetiva, o sea, pues no, sí, muy bonito lo que usted hace, muy chévere, muy interesante, pero pues si no tengo el dinero no puedo, o sea, es objetivo. Pero por otro lado puede ser táctica. Entonces también debemos curarnos allí y conocer o adelantarnos un poquito frente a las tácticas que puede tener el cliente al momento de la negociación. Porque así como nosotros vamos preparados para negociar, el cliente también. Y muchas veces ellos tienen más experiencia en negociar porque ellos son negociantes y nosotros pues vivimos atrás de una pantalla
mundo, digamos, un poco de fantasía a veces y no tenemos esa experiencia de esa calle, como llamarían, como pueden tener otras personas que por lo general nuestros clientes están mucho mejor preparados que nosotros para negociar. Entonces, cuando hablamos de tácticas, bueno, aquí también en esta tabla quería mostrarles un poco la diferencia entre el valor y el precio para recordarla y para ver cómo nosotros podemos hacer que este se perciba de una forma óptima. Entonces, cuando hablamos de esas tácticas que tienen, vamos a ver ahorita más adelante cuáles son algunas de esas frases o de esos momentos que nosotros debemos aprender a reconocer en cuanto a la negociación con el cliente, de cuando utilizan tácticas también frente a nosotros. Bueno, el principio fundamental en la negociación, entonces, para que no nos desviemos tanto del tema, es que si no tenemos que negociar, no negociemos. Y ustedes me dirán, pero bueno, ¿cómo así? Nos habla media hora de negociación y después nos dice que no negociemos. No. Ojo aquí, porque es que a veces confundimos la capacidad de negociar con empezar a negociar cosas que no deberían. O sea, se supone que desde la venta nosotros debemos haber creado el panorama o haber creado las circunstancias para que nuestro cliente de entrada con nuestros argumentos, con el respaldo que nosotros le vamos a dar, con la seguridad con la que vamos a hablar de nuestro producto o servicio, pues simplemente la venta se efectúe. Pero si mi cliente me dice, sí, estoy interesado ya, y aún así yo sigo y empiezo un proceso de negociación y empiezo, digamos, a hablar de cosas como alrededor, más o menos, sobre, y empiezo, digamos, como dicen por ahí, a enredar. Y no tengo la firmeza y la seguridad para cerrar esa venta, pues allí también, digamos que con una actitud nerviosa, y voy a empezar a abrir la puerta al regateo y voy a empezar a abrir la puerta a otras cosas que no quiero. Entonces, hasta aquí vamos a resumirlo de la siguiente manera. Yo debo llegar con todos mis argumentos de venta. Una vez mis argumentos de venta estén expuestos, la idea es que el cliente los tome, pero si no los toma, debo ir también preparado para un proceso de negociación. El otro panorama es, mi cliente, expongo mis argumentos de venta, el cliente los acepta y vamos a negociar, pero es el cómo, no vamos a negociar sobre el precio, sino que el precio ya está aceptado. Entonces miren que hay diferentes panoramas, lo importante es siempre ir preparados. Y para ir preparados, algunas de las estrategias para las objeciones que nos pueden poner, las que les hablaba ahorita al precio, pues son estas que les voy a decir a continuación. Entonces, recordemos, ni precio caro ni precio barato, sino precio bajo o precio adecuado o precio muy elevado. El uso de las palabras en la negociación es muy importante. El servicio al cliente, la calidad y la marca, como nosotros ya hemos visto, son las armas más eficaces para poder negociar con nuestro cliente. Entonces, preguntar siempre para averiguar qué cantidad nos separa. No decirle, bueno, ¿y usted cuánto me ofrece? No, ojo con eso, no es cuánto me ofrece, es tratar muy sutilmente de estar averiguando, tampoco muy repetidas veces, pero sí tratar de averiguar si estamos muy lejos de llegar a un acuerdo o definitivamente no, porque a veces podemos tener un abismo de diferencia y nosotros ahí pues dando hasta que vamos a terminar digamos, perdiendo a nosotros. Entonces, siempre tratar de dividir el precio en pequeñas fracciones para ver hasta dónde ir tanteando el terreno de hasta dónde nuestro cliente está dispuesto a invertir o hasta dónde está dispuesto a llegar. Por eso les hablaba yo en la parte de la cotización que es importante dividir todo en ítems, crear como los hitos de lo que sería más adelante el cronograma, por si nuestro cliente de pronto tal vez no puede pagar toda una estrategia o toda una campaña, pues poder empezar por ir solucionando ordenadamente o ir ofreciendo soluciones ordenadamente a las distintas necesidades de nuestro cliente. Entonces, ¿cómo vamos a presentar ese precio sin que suene agresivo? Es conveniente que el vendedor presente el precio cuando ya ha argumentado, no antes. O sea, yo no puedo llegar y de entrada le voy a decir, vea, el precio es este. No, primero argumento, si hay que negociar, se negocia. Si el precio todavía no se ha hablado en ese punto, entonces hablamos de cuál podría ser entonces ese panorama de costos.
y sobre todo alrededor, que todo debe girar alrededor de los beneficios del producto. O sea, yo no me puedo empezar a ir por las ramas y hablar de otras cosas, sino que debo estar muy claro siempre hablando de los beneficios.